me encuentro en el taller de Marión. Quiero que la conozcamos, Marión. Muchas gracias por permitirnos estar en tu espacio. Quiero que nos cuentes, Marión, ¿quién ha sido Marión? ¿Desde cuándo ha empezado a bailarte? ¿Qué es lo que te inspira? Marión, cuéntame. Bueno, yo feliz de recibirte, Adri, aquí, y ya verás, o sea, para mí una gran satisfacción que estés aquí, un poquito en mi mundo de papel, ¿no? En todo esto. Y a ver, bueno, Marión, a ver, Marión Ujú. es, a ver, yo empecé, yo siempre fui enamorada del arte, pero no estudié arte como tal, yo me especialicé en marketing, en sistemas ISO 9000, algo Ya. bastante así de oficina, que no tiene nada que ver con arte, y era como mi hobby hacer pequeñas cositas. Y por casualidades de la vida, un día fue que ya siendo ya grande, decidí cambiar. Dije: "No, o sea, no estoy feliz con lo que hago, a pesar que puedas tener un buen trabajo, no sé, un buen sueldo en una oficina", pero terminé ese proyecto grande y dije: "Esto ya no es lo mío". Así que agarré y decidí irme a vivir al exterior, así dije: "Me voy a probar mundo", tal cual. Ujú. Y, por casualidades me salió y me fui a vivir a Inglaterra. Me fui a vivir a Inglaterra por 6 años, ¿no? Y así vivir toda la experiencia de, bueno, estudiar algo de decoración de interiores, pero además era un poco como estudiante de inglés, Ya. estudiaba, igual trabajaba y bueno, pues todo lo que, como dices, trabajé como negro, pero aproveché todo lo que podía, vivía como Sí. semiblanco, pero Disfruta. disfruté y aprendí muchísimo. Y ahí fue donde me enamoré del papel, Ya. porque me fui a una exposición que era de un príncipe hindú, más o menos de mediados de 1800, parte de su palacio de verano, Ujú. y eran unos paneles separadores de ambiente que eran, aparte que separaban los ambientes, eran unas obras, ¿no? Eran como una especie de cuadros y un grosor así el papel, y dije: "Guau", y dije: "Yo quiero hacer esto", porque yo estaba estudiando decoración de interiores, pero no mover el espacio, sino llenar el espacio como tal. Claro. Y quedé fascinada y bueno, ya se dio que tenía que volver y me vine con la idea, o sea, yo me vine con la idea, quiero trabajar esto y ese era mi objetivo, digamos, Ujú. ¿no? Igual por casualidades de la vida, llego y conocí a un fotógrafo, Fernando Cuellar, que bueno, ya no está con nosotros, Ujú. y él estaba buscando a alguien que le hiciera un vestido de papel. Ya. Entonces, para una exposición que él que estaba haciendo y quería hacer la foto de Carla Casanovas, que es una cantante de jazz. Y fue así que empecé con el primer vestido en papel, o sea, yo era aficionada a la moda, o sea, sí Ujú. tenía nociones de, pero no es que era lo mío dedicarme al diseño de moda. Entonces, fue un reto porque la idea era que fuera, bueno, era algo estático, ¿no? Sí. Y fue ahí el primer vestido, y de ahí surgió que por qué no hacemos el primer desfile, y empezamos con moda en papel, y empecé a meterme en lo que era el mundo de la moda de forma autodidacta, aprender, comprar libros, ver Ya. diseños, cómo funcionaba todo eso. Y me fui metiendo más y más y más en el tema del papel, primero con lo de la moda, Ujú. pero era un proceso de constante experimentación, porque para esa época, oye, actualmente hoy en día ya hay universidades donde tú puedes aprender sobre papel, Ujú. ¿no? En Italia, en Estados Unidos. Entonces ya como que manejas más Ujú. técnicas, bueno, ni hablar de Japón. En esa época todavía eran como los inicios, ¿no? De experimentos de personas que ya estaban trabajando moda en papel afuera para el tema de exposición, de exhibición, ¿no? Ya trabajar con un material alternativo. Y fue así que empecé, y bueno, empecé a experimentar, de ahí salían propuestas y empecé a experimentar técnicas, me fui Ujú. metiendo más y más en este mundo del papel y dije, es lo mío y como digo, yo me enamoré del material, Ya. literalmente me enamoré del material, me enamoré del trabajo y es increíble porque se volvió una decisión así muy a la loca, todo el mundo dice, estás loca, ¿cómo estás? Le digo, aunque venda papas, yo voy a trabajar con papel y sé que va a funcionar. Y mira, los últimos años de mi vida vivo de eso, o sea, vivo de Okey. trabajar con papel, de reciclar papeles y todo eso, ¿no? Y yo diría que sí, me ha dado tantas satisfacciones, anécdotas, o sea, un montón de experiencias, ¿no? Y todo eso. Entonces, yo creo que como artista, tienes que evolucionar, no Sí, te puedes quedar. claro. Entonces, es un proceso constante de ir proponiendo nuevas cosas, viendo de proponer, y es un poquito, ¿no? Yo veo, bueno, tantos años de trabajar moda en papel, es como que ya tienes el know-how, ¿no? Entonces, como que ya sé qué puedo armar, qué no, entonces ya cada vez que presento algún desfile quiero que sea mejor que el anterior, ¿no?
y eso que creo que nunca quedas contenta, ¿no? Creo Ya, que como toda persona en general, o sea, siempre buscas que sea mucho mejor tu claro. trabajo, ¿no? Eso es así como grandes rasgos, ¿no? Un poco el tema de lo que es Marión y cómo empecé a trabajar con el papel. Con el papel. Qué precioso. Además, es difícil creer de poder tener prendas que sean de papel, porque cualquier, bueno, a mí se me viene a la mente en algún momento, papel, si le llega el agua, si le, porque pueden ser utilizados en cualquier momento, o sea, uno puede ir a algún evento con las prendas que se Sí, puede decir, desarrollan. dependiendo del tipo de papel. Ok, ujú, Obviamente depende. Ahora, el tema de moda en papel, nosotros empezamos con un tema que era de exposición. Empezamos a ujú, hacer los desfiles que eran así con diseño. También era la idea mostrar también que el ujú, diseño puede ser diferente, ¿no? ok, Era como que nuestro concepto era, ¿no? Es una forma de llamar la conciencia es ujú, el reciclaje, el medio ambiente, mostrando diseño, ok. ¿no? Entonces, ese es en Una realidad el concienciación. concepto, ¿no? Ujú, Para concientizar sobre el medio ambiente ujú, y las piezas que hacíamos eran de exposición, la mayoría, ¿no? Pero ok. sí he tenido 2 novias con trajes de papel Oh, tejido, y depende del papel, sí lo puedes usar. O sea, lamentablemente aquí no tenemos mucho acceso a estos papeles especiales, pero, por ejemplo, una referencia que todos hemos logrado ver, durante la pandemia, veíamos muchos de los que tenían esos buzos blancos, ¿no? ujú, O sea, no los de los médicos, pero veíamos gente que recogía la basura con esos buzos blancos. Esos buzos blancos son hechos de papel, es mm, un papel que tiene fibra de algodón y van sobre una malla sintética. sí, Otra cosa que trabajamos, que por ejemplo lo tenemos a mano, son estos wipes para limpiar que de los industriales, que son ujú, de Kimberly, básicamente, ujú, que son como telitas. Es ya, 90% pulpa de papel sobre una malla bien finita claro. sintética. Entonces, si tú elaboras un traje con uno de esos papeles, los puedes usar muchísimo, ¿no? Oh, Porque es más, por ejemplo, Japón tiene desde hace muchísimos años, sin contar ya lo que refiere a la historia, digamos, ¿no? Pero sacan unas camisas desechables, ¿no? De papel, eh, en el caso de los ejecutivos, ¿no? Que viajan mucho, que llevan solo su maletín, pueden tener el acceso para una reunión, una camisa que es ya, desechable, o sea, ujú, pero no es que las puedes usar ya, muchas veces, ¿no? O sea ya, que y esa tela viene desde hace muchos años atrás, que en realidad el boom fue en los 60, okey, que sacaron los vestidos, esos, los sactres, que mm, eran con diseños, incluso ajá, hay uno de Warhol con lo de Campbell, de las latas, latas, ujú, que está hecho en papel, que ahora están en museos, pero se vendían oh, creo que por 50 centavos de dólar, porque era como un premio que, o sea, y ya, fue tal el boom que en los 60 fue así como que la onda hippie era un éxito, y sí, no funcionó porque era muy barato, claro, entonces mucha competencia, ¿no? sí, Y claro, tiene un determinado tiempo de duración también, ¿no? No ya, es como la tela, pero sí te puedes vestir con una claro. pieza de papel. Qué lindo, porque quiero que vean, además acá estoy con unas piezas, unos accesorios, esos accesorios que los pueden usar. Marión, contanos un poquito, ¿qué colección ha sido parte estas piezas, estas carteras? Aquí también tenemos varios collares, las voy a ir mostrando. Contanos un poquito, ¿en qué te has inspirado? Veo Pero mira, colores preciosos. ya debe ser como unos 5 años atrás, empecé a Ujú, probar y dije, ¿por qué no tener unos carteras de papel? Porque es algo más que se puede utilizar. Y los accesorios, bueno, empecé hace unos 8 años atrás, con el tema de los accesorios, ¿no? ujú, Que es algo que es sumamente durable. Sí, eso sí, los accesorios te duran ah, muchísimo, años de años de años de años, sí, ¿no? Porque trabajas el papel de otra manera, una forma sólida, todo viene con un barniz plastificante, o sea ujú, que si le cae agua, no no hay le pasa nada. problema. Wow. Entonces empecé a probar el material y empecé a inspirarme. Yo particularmente me gusta la textura, soy una persona de texturas, entonces trato de que no se pierda la textura del material, porque, por ejemplo, papel maché en México se trabaja y en otras partes lo pules y parece cerámica, o sea, Sí, yo no es lo mío, quiero ya, que no se pierda. Entonces, cuando empecé a trabajar las carteras, empecé a experimentar que fuera utilitario, que sea durable y el diseño, porque cuando está húmedo el papel es como tela, pero cuando endurece queda más sólido, pero están tratados con un proceso ya, que tú lo tocas y es como cuero. O claro. sea, ahorita tú lo tocas y Sí, es parece cuero, o verdad. sea, tiene el grosor y es como cuero. Entonces,
Empecé, Preciosa. me inspiré un poco, siempre, yo creo que la inspiración siempre es el tema de naturaleza, es lo que más me mueve, ¿no? Inspirarme en naturaleza, de ahí que los teñidos de papel son Batik. tipo Ok, batik, lo ¿no? vamos a Se tiñe el buscar. papel tipo batik, ahí los puedes para que los veas, son tipo Mm, batik. Entonces, y en este caso, esta colección de carteras, bueno, realmente inspirada en esta parte de nuestro altiplano, con las tulmas, ¿no? Que llevan las cholitas. Y esta eso. parte de la cartera, básicamente es un poco referencia a lo que Ujú, es los paisajes andinos que tienes en los colores así amarillos terracotas, los verdes, ¿no? Un poco la parte geométrica de lo que tenemos, el tema Tiahuanaco. ujú. Así que es un poco la idea de todo eso, sí. Precioso. Me encanta porque también muestras cultura y algo que representa a nuestro país. Los Sí, tejidos igual como sí, mencionabas, usando ¿no? los tejidos para que sea una fusión de lo que es esta parte, en esta parte sí es un tema andino, ¿no? La Ujú, inspiración. ujú. Y yo creo que es una propuesta totalmente diferente en Diferente, realidad, ¿no? Porque es algo totalmente. que, y además que es realmente utilitario, o sea, las Sí. tienes y te duran y te duran y Ay, yo te me la duran. llevaré. Está preciosa. Y esta tiene una colección, ¿verdad? Sí, Aquí adentro exacto. está. Ay, María, ¿me Yo puedes te muestro aquí. apoyar? Esta tiene todo el juego que tenemos aquí, el anillo, y tenemos el collar, que el collar tiene un diseño que es el arete Ujú. prendedor. O sea, esto Ay, viene qué así. bonito. ¿No? El diseño es este concepto de arete prendedor, porque, no sé, particularmente me gusta que los diseños sean diferentes, no soy muy geométrica de que tu diseño sea todo cuadrado, rectangular, creo que Es bien orgánico, sí, me gusta tiene que sea más orgánico, que sea diferente, entonces siempre le doy un toque en el diseño que marque un poco la diferencia esa. esta sensibilidad al accesorio porque Exacto. te genera más confianza y te integras con eso, te Y le vas identificas. perdiendo como el miedo al papel, Al porque papel. al principio, o sea, Ay, alguien qué que no lo toca precioso. dice, o sea, parece cuero, un montón de, ay, qué Ajá, cuero, o sea, es sí. como que Yo no cuero, creería que es papel, pero sí, ¿no? Y eso que sí, ay, actualmente hay un papel que sí mm, se puede trabajar como están produciendo en Asia, es papel, pero es flexible para hacer bolsos, mm, pero lamentablemente no, es como mi proceso más a lo, como dicen, ¿no? Más rústico de sí, ese material, ¿no? Porque okey. son varias capas de papel que se va tratando para que lo uses y no tengas problema con que sea impermeable, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te ha tomado desarrollar estas piezas? Hablando, por ejemplo, de esta, ¿en cuánto tiempo tú has podido crear esta Mira, pieza? bueno, en realidad todo el proceso de la cartera ha debido llevarme como, a ver, si sumamos todas las horas, como unos 15 días. Okey. ¿Por qué? Porque ha sido como que no sé, probaremos materiales. Entonces era como que, no sé, le metía así 4 horas full Mm, de probar, no me funciona, no me funciona. O sea, yo quiero que quede más gruesa, empezar a mojarlo, volverlo a mojar. Y de ahí va sumando, probando los diseños, porque empecé a probar con diseños que se trabajan con cuero, pero no reacciona el papel lo mismo, porque no claro, tiene esa flexibilidad del cuero. claro. Entonces, hasta encontrar un diseño que me permita tener el volumen. Así que digamos que sí, juntando todas las horas, unos 15 días. Guau, y por pieza. Sí, Es admirable, realmente es admirable y al mismo tiempo en el proceso me imagino que han podido verse diferentes experimentaciones, familiarizarse con el material, como decías, empaparse con el material. exacto. ¿Cuáles han sido las dificultades al momento de crear esta pieza y todo lo que has hecho en colecciones? ¿Qué A es lo ver, que te ha hecho doler la cabeza? Así como que no me sí, sale. ¿sabes qué? Los soportes, era como que Mm, el hecho de que cuando se secaban, sí, o sea, yo quería que sea más flexible, ¿no? Y no, y era como que no, no se abre tanto, otra vez, de nuevo, ¿no? ya, Hasta dar cuenta con un diseño que sí, básicamente es un diseño que es más rectangular, solo es el okey. pliegue. Ujú. Y, y otra cosa que es interesante cuando trabajas con el papel, si bien tiene un plastificante, pero si lo humedeces o vas a un clima más húmedo, se vuelve Sí, más flexible.
okey. ¿no? O sea, reacciona así. Mm, Pero básicamente ha sido eso, de que me queden con los volúmenes, ¿no? Ese ujú. es como que yo quiero que tenga volumen, Claro. ¿no? Ahí. Y Ah, en general, las piezas que pueden parecer ujú, más simples siempre han ujú. sido son las más difíciles. Ya. Por ejemplo, mira, yo siempre recuerdo esto, de todos los vestidos que presenté en las colecciones, me propuse hacer uno que fuera de celofán y Ujú. tenía unos afiches que en esa época conseguí unas postales que eran así Ya, súper bonitas. Dije, quiero que sea las postales, pero que el vestido sea de celofán, así sencillito, un sac 3, una batita, así de ya. simple. Ha sido, creo, Mm. el vestido que me ha tomado, creo que como 2 meses Ujú. hacerlo. Porque, Qué o sea, no difícil. conocía o sea, qué difícil es trabajar, porque no era plástico, ¿no? O Ujú. sea, no es lo mismo, tampoco teníamos un plástico tan transparente, el celofán Okey. tiene esa transparencia. Ujú. En capas, lo cosía, lo Mm. pegaba, se deshacía. Qué cosa más difícil, Difícil. hasta que encontré la técnica así Ya. muy delicada para que no se rasgara, pero sí, 2 meses y como yo digo, las cosas más simples siempre son las que, o sea, te cuestan más. Guau. Aquí tengo unos accesorios, igual te los voy mostrando. Por ejemplo, acá parecieran que fueran cantillos o estas, Sí, ¿cómo se llaman? Estas como piedritas que se utilizan bastante para poder armar, sí. accesorios, collares. Dios, no puedo creer que esto sea de papel. Y ahora tenemos este, por ejemplo. Ujú. Mira, este de acá está hecho con cáscara de cacao. Sí, estamos un Mm. poco de esta de la cáscara de cacao viene que hace muchos años se dio el presentar un traje en París, cuando el chocolate El Seibo presentó por primera vez su chocolate, ese de paquete blanco, el gourmet, en el Salón de Chocolate en París. En esa época era una gestora que era Nuevo Norte y ellos trajeron una chocolatera francesa que mejoró la receta y sacaron el chocolate. Entonces, una característica del Salón de Chocolate es que la noche inaugural presentan un desfile Ujú. de moda donde invitan a diseñadores famosos y chocolateros Ya, donde hacen piezas. Y bueno, entonces, ¿por qué no presentar una cosa así que nos claro, permita mayor publicidad? claro, Y lograron aceptar la propuesta que era, obviamente no, sino de la materia prima, ¿no? ya, Del claro. cacao. Y ellos ponen la temática, ese año era circo o hadas. Entonces yo escogí el Ah, hada del cacao ya, y trabajé todo el collar con las piezas. Entonces ahí fue que me dieron la cáscara de cacao y es como usar acerrín en realidad, ¿no? ya. Entonces empecé a moldear y los accesorios de la hada eran con cáscara de cacao, teníamos granos y papel de cacao y presentamos el hada de cacao en el salón de chocolate. Y eso fue una experiencia bien interesante porque, bueno, yo no fui a París, ¿no? Llevaron el traje, todo el equipo fue. Ujú, Y cuando me traen de vuelta a la entrevista, porque la noche inaugural desfilan artistas, ujú, los trajes, no son modelos. La segunda ya. noche, cuando abren al público, sí desfilan modelos. Entonces, en la Oh, noche, a mí me tocó en el traje una artista francesa, una cantante, Anne-Marie Guirval, y cuando le entrevistan todo, yo veo el video y le dice: "¿Qué es o sea, qué te parece?". Dice: "Yo me siento emocionada, yo siento mucha ilusión, mucha alegría, sí, siento", y era así como que, wow, o wow, sea, es cuando yo lo trabajaba, eran las emociones que yo claro, le puse, y digo, realmente, o sea, te hacía creo mucho en sentir, las energías. Yo creo sí, que creo en las energías, cómo se transmiten, y era todo lo que ella, o sea, describía, fue todo lo que yo sentí cuando lo qué hice, y fue lindo. así súper emocionante para mí, de las Ah, cosas más emocionantes, porque no te imaginas, ¿no? Que tu claro, pieza, alguien cuando se la ponga sienta algo, digamos, claro. ¿no? Y te sientas como propia, ¿no? Te Exacto, identifiques con esas. exacto, sí, Sí. sí, Bueno, yo sí he escuchado una frase que dice: "Cualquier accesorio, cualquier prenda, no la escoges tú, te ella escoge, te escoge". cierto, sí. Entonces, me parece tan Y lindo. algo que yo también Ujú, creo que es muy cierto, ¿no? O sea, que las mamás te dicen, pero es muy ujú. cierto, las cosas hay que hacerlas con cariño. Por Siempre. más que tengas un problema y si no te sientes contento en lo que hagas, es mejor que te paras. Eso de Sí, los 3 minutos o de las 3 respiraciones, sí, te despejas, porque claro. si no, no funciona, no Okey. sale bien, se tranca y eso es lo que sucede. Entonces yo creo que cuando le pones pasión a tu trabajo Sí. en lo que hagas, Y siempre va a tener esa energía, se se refleja, sí, refleja. Eso es sí. a simple vista se refleja. Cuando uno, Marión,
tú en el proceso, porque a veces pasa de que uno sí tiene la idea, el concepto, antes de presentar una propuesta, una colección. No sé si te ha pasado, bueno, yo estudio arquitectura, pero había veces donde estaba nublada, así, Sí, estaba nublada por más que uno tenga una intención en este caso, a ti te encanta todo lo que es lo natural, tienes el concepto de lo natural, pero a veces uno se sí. nubla para poder presentar. ¿Cómo tú puedes inspirarte en eso? ¿Cómo sales, despejas, respiras? ¿Qué es lo que a ti te hace volver a integrarte al concepto o a la idea fuerza que quieres partir para tu propuesta inicial? Yo lo que aprendí un poco, porque al principio es como que cuando estás nuevo en esto, bueno, un poco. En este caso, yo tengo un tema que Ujú. yo tengo la idea, pero me tengo que regir al material, porque no es lo mismo. O sea, tengo que fabricar el material o ver qué materiales me van a servir, porque no es lo mismo que trabajes con Pues me tu toca. no es lo mismo que trabajes con textil o Ujú. con cuero, porque ya sabes que el material está ahí y te va a responder. En este caso, no, trabajas con materiales no convencionales en realidad, Okey. ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces eso es lo que me sucede de que porque yo tengo la idea, pero resulta de que el material no me responde. Entonces, así como que Ya. me estresaba demasiado porque decía: "¿Qué Sí. hago? ¿Cómo pruebo? ¿Qué coso? ¿Qué le Ajá. pego?". Entonces, aprendí en que no, o sea, a ver, fue un día me acuerdo que estaba así súper estresada y mi mamá me dice: "No, o sea, a ver, tranquila, ándate a tomar un café, tómate una cerveza, tómate un trago, Sí, despéjate y vas a venir con la idea nueva", ¿no? claro. Entonces era Mm. cierto, o sea, lo que aprendí es que cuando sí me bloqueo, me voy a hacer cualquier otra cosa. O sea, Ujú. así como que por más que a veces esté contra el tiempo, con Sí. trabajos y pedidos, pero me tomo aunque sea 2 horas Ujú. y me voy a hacer suena Mm. chistosísimo, pero a mí me gusta ver películas, ¿no? Pero me Ya. pongo películas de dibujos animados. Me gusta, o Ajá. sea, me pongo esas películas de dibujos animados de Ya. fantasía o esas antiguas que tienen mucho diseño. Sí. Las antiguas tienen mucha creatividad en el diseño, no sé, efectos especiales, esas de fantasía, y es como que es ahí como que de ver, yo creo, o sea, lo que muestran, así es como que ¡ca! Ya me da la otra vez me enfoco y me da la solución, ¿no? O sea, pero a Sí. mí me ayuda a ver Películas. películas de Ah, esas que te digo, no sé, una vez tenía un trabajo y tenía un tema estructural, porque era una decoración en realidad muy grande, y tenía un tema de ajá. estructura, ¿no? Y estaba así bloqueada porque no sabía cómo resolverlo. Y no te miento, me puse esas a buscar así en el internet, ¿no? Esas de Méliès, las antiquísimas de Méliès. Era un documental, cómo hacía sus y claro, decía: "Guau", y es así como que eso me da es como que me ayuda en el proceso, no sé, yo Ya. creo que cada uno Sí. encuentra su pero a mí me Ujú. despeja, así es como que a veces me puedo tener así 2 3 de la tarde y es tiene que Claro. trabajar, pero está viendo películas, ¿no? Claro, es que es difícil. A veces uno Te bloqueas, te te bloqueas bloqueas y por más que salgas es como que, sí, tengo la idea y repiensas, 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 repiensas y no y no funciona. funciona. Y puede ser que te tome 1 hora, como te puede tomar Sí, hasta sí, no, no, te meses. puede tomar semanas, meses, y Ajá, estás así sí. totalmente bloqueado. Y lo Ujú. otro es que, este, cuando encuentras la solución es increíble, porque de repente todo tu problema en 2 horas lo terminas, o sea, es así como que, ¿no? Sí. Y bueno, todo se vuelve un caos, ¿no? No sé si la conoces, Daniela Rico, que es una Ujú. artista, con Daniela un día hablábamos y coincidíamos, me dice: "Cuando realmente no encuentras en tu mesa ninguna herramienta, todo es un caos, es que lo lograste". Y es así, es cierto, o sea, tu proceso de inspiración y todo tu problema, cuando realmente ya no encuentras dónde están tus materiales o tus herramientas, es que ya Está está ahí, lo ahí. lograste. Mira, qué lindo. Y además, esa es la aventura que uno cuando propone, en este caso, todo lo que es el diseño, el arte, esa aventura que uno pasa por ese proceso, me parece algo precioso, que Sí, nadie te lo va a poder dar. no, Entonces, sí, no. es Y muy sí, propio, ¿no? sí, es como tú dices, o sea, porque ese tema del Sí. bloqueo es fuerte, porque a Ujú. veces estás así, o es cuando a veces estoy armando un proyecto
me puedes ver así, o sea, yo estoy así tranquila en estado así, ¿no? Porque le estoy dando vueltas, ¿no? En la cabeza, es como que yo creo que estoy pensando así, es el otro que, porque Ajá, te toma tiempo y es sí, cierto, eso del bloqueo fuerte. es súper fuerte porque, Ujú, y bueno, a todos nos pasa en realidad, claro, ¿no? Yo sí. creo que el tema es am, aprender a manejarlo, Ujú, porque a veces realmente nos estresamos mm, demasiado y eso peor te perjudica. claro, Y claro, es un poco, dependiendo de lo que tú hagas, vas a ir encontrando tu herramienta, pero yo creo que no hay que caer en esa desesperación. claro. En Sí, general, siempre he sido yo creo que esa es la ventaja que tuve de empezar mis años de oficina, me ujú, dieron eso. ya, ¿No? De poder separar el trabajo de lo personal. Entonces, me ha pasado que he pasado momentos muy difíciles, emocionales, respecto a familia, ¿no? Situaciones familiares muy fuertes, pero es increíble porque al mismo tiempo he podido separar y yo me acuerdo, tuve una época muy complicada en mi vida y logré sacar una exposición, o sea, y era como, ¿estás segura? O sea, era como que, o sea, me lograba enfocar y eso me ayudaba tanto el trabajar, ¿no? Porque realmente, o sea, estaba muy fuerte fue, entonces como que te sí, lograba separar y me dice, ¿cómo lo logras? No sé, le digo, es como que me bloqueo porque creo que en época de oficinas era así, o sea, yo siempre trabajaba así, o sea, ajá, separaba lo que era lo familiar del trabajo porque ya. Y es difícil, es es difícil, sumamente pero era difícil. como que yo, no, si trabajo, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Claro, Salía y ya, listo, es otra cosa, claro. ¿no? Pero yo creo que hay que aprender a manejarlo, Sí, porque sí, eso nos perjudica mucho como persona, porque te vas estresando y vas perdiéndole el gusto a lo que haces, ¿no? sí. Sí. Qué precioso. Bueno, hace poquito Mario me comentaba que estaba en una pasarela en la ciudad de Sucre. Mario, contanos un poco durante el proceso detrás de escenas, ¿qué es lo que pasa adentro con las modelos, con todo el equipo que está por atrás? Porque cuando uno va a ver una pasarela, ves todo precioso, ves una obra de Sí. arte que sale, pero la gente, muchas personas no sabemos qué es lo que pasa detrás de escenas. Contanos un poco de la experiencia. ¿Cuál ha Bueno, sido lo que más qué te ha hecho decir, wow, y qué te ha hecho doler la cabeza? mira, es un estrés total. Bueno, a ver, Sí. cuando empezamos, hemos tenido experiencias increíbles. Ujú, Yo, o sea, agradecida con las chicas, porque eso es algo también bien interesante. ujú, Em, Como no es tela, ¿no? ujú, Yo cuando empecé con los desfiles, yo les decía que hicieran todo lo contrario. O sea, ok, no se preocupen en los tiempos, no se preocupen en manejar un paso, no se preocupen en las pasadas. O sea, si ustedes quieren ajá, hacer 3 4 pasadas, bárbaro, porque claro. yo presento Ujú, solo un traje por modelo, ok, entonces, porque no cambian trajes, no es claro. muy complicado. Ujú, Y el tema era, siéntanse libres, o sea, sí, siéntanse libres de lucirse, lúzcanse lo más que quieran, o sea, si quieren hacerlo medio performático, bárbaro. Entonces, era así ya, como que se sentían tan libres, ah, ¿no? Y eso es lo que ayudaba en las presentaciones, que a veces siempre, pero con todo era, no tan rápido, no tan rápido, ¿no? Y lo más estresante es, uno, que lleguen a tiempo. Dos, bueno, las vas vistiendo y porque siempre llevamos el equipo lo armamos que las maquillan y las peinan en el lugar, o sea, no Ujú, van a otro, sino todo se concentra en claro. un solo lugar. Entonces, entre que las peinan, las maquillan y hay que vestirlas y ya está sobre la hora, es así un estrés así terrible, ¿no? Pero ya con los años es así también como que se genera una energía de que, digamos, ¿no? O sea, una le ayuda a vestirse a la otra, la otra, la Ya. otra, ¿no? Y después resultan todas así, están charlando, ya chicas, nos organizaremos, ¿no? Ándale. Entonces era así, pero esa parte es estresante y hemos Ya. tenido anécdotas increíbles, porque yo me acuerdo un año que fue loquísimo, ¿no? Salió así, precioso, todo fue aquí en el cine 6 de agosto, cuando lo iban a remodelar, Ujú, sacaron, no estaban todavía las butacas, pero ya lo iban a remodelar, ujú, pero la parte de atrás ya estaban trabajando, yo no sabía, o sea, yo les digo en el cine, vamos, sí, bárbaro, tenemos los camerinos, ok, espectacular. Cuando llego, no había camerinos, estaban en construcción y es el teatro, ¿no? El escenario y atrás entras por la calle, es un pequeño garaje que era un cuarto del porte de esto, bueno, sí, sí, más o menos, y tenían un sofá viejo enorme, que era así, no sé, creo que de 2 metros, así, todo viejísimo, y ahí estábamos, éramos 20 modelos, eran
7 peluqueras, o sea, entre peluqueras y maquilladoras creo que eran como 10, ¿no? Porque Guau, son 5 las ayudantes, así. ya. Así, toditos así, ya verás, en las gradas, así, No. ayudan a poner sus cosas chicas, ¿no? Las iba vistiendo y me acuerdo que se iban parando en su chicas, no queda otra, al salir ya ponemos los zapatos. Fue, o Ya, sea, era así, ya era así muy loco, porque en ese ya. espacio, no sé cómo nos organizamos, salió bárbaro, pero así como que después quedamos, y en esto hemos estado tantos. No, No, pero así, anécdotas así súper precioso. divertidas. Después había, me acuerdo que entre las modelos que tenía, había la Michelle Brozovic, que era genial, porque la Mish era súper delgadita, alta, pero ella no se maquillaba. Normalmente Ya, su mochila así, ¿no? sencilla. Y la Mish estaba estudiando y me dice: "María, yo voy a llegar tarde". "Okey", le digo, "no hay problema". Y ya no tenía problema, porque llegaba tarde la Mish y resulta que, se sabía maquillar se transformaba en 5 minutos. "¿Cómo quieres?", le digo un día, "si quiero un smokey así", porque era todo esto pintado, ya salía, Listo. era otra persona, se transformaba, pero ya era la única que sabía que no importa que llegara Ah, 5 minutos antes, porque en 2 minutos la Michelle se transformaba, o sea, anécdotas de esas precioso. montones, montones tenemos. Qué Y eso nos ha lindo. hecho tener una linda relación con las chicas, la Ujú, experiencia es diferente, porque el usar papel es diferente, o sí, sea, yo creo que es como, de al tengo la sensación que es como una especie de fantasía que no te sí. imaginas, pero cuando te ves así, guau, y porque además yo tomo mucho en cuenta el color Ujú, para la modelo, porque no a todos nos quedan los mismos claro, colores, sí. ¿no? Entonces, y algo que yo siempre quiero es que se mantengan o sea, que no se pierda la silueta de la modelo, tiene que tener movimiento y no perder la silueta, Claro. porque si no pareces una torta, ¿no? Entonces, les pongo colores que les quedan, que resaltan su tono Nice. de piel, ¿no? Entonces, cada una es pues única, se las ve Claro. preciosas porque eso es lo que más manejamos, ¿no? Y lo que sí me gusta es que sea, eh, o sea, lo hago bien, siempre desde un inicio fue la idea hacerlo inclusivo en el Ujú, sentido de que no es que empezamos sí con modelos porque salía que Fernando conocía a las modelos, entonces ya. conocíamos a las chicas, ¿no? Pero ya poco a poco era invitar, ¿no? He tenido señoras que trabajaban en la alcaldía que han desfilado conmigo y se han animado, no sé, mamás, he tenido Ujú, así niñas que jamás han desfilado en su ya, vida y lo han hecho fantástico, ¿no? Porque yo creo que se trata de eso, de que cualquier persona, o sea, tú puedes claro, modelar un traje y te sientes, porque la idea es que tú te sientas linda, o sea, ya, ¿por qué no? claro. Entonces, eso yo creo que todo eso hace que genere una armonía, una energía que se ve el espectáculo súper bonito. Bien inclusivo, ¿no? De Es integrar muy a todos importante, los sin grupos. desmerecer, ¿no? Porque, por Ujú, ejemplo, yo conozco una niña que me encanta, ¿sabes qué? Ella no es muy alta, es delgadita, ya ujú, desfila conmigo varias veces y, ella, tiene un problema de malformación genética okey, en sus manos y en sus pies, pero me parece increíble, es un ejemplo de vida, porque claro, ella, desde chiquilla, yo quiero ser modelo, o sea, que la gente me vea, porque yo no tengo que ocultar nada, o sea, y tú la conoces y yo no me di cuenta hasta que ella me contó. O sea, yo le he probado el traje, le he conocido, creo que la ya, quinta vez que le he visto, pero por si acaso, o sea, yo no me di, y per no te das cuenta, y trabaja como modelo, y tú no te das cuenta, ya, porque tiene tanta personalidad. Yo digo, esos son ejemplos de vida. sí, Entonces, precioso, sí, entonces conoces gente, experiencias, y una experiencia bien gratificante todos estos años. precioso. Qué lindo, Marión. Bueno, Marión, fuera de trabajar todo lo que es moda, que es tu fuerte, Marión, no solamente eh, trabaja con eso, también has desarrollado esculturas, diferentes elementos de exhibición. Contanos un poquito, Marión. Ahora, por ejemplo, estoy viendo allá dos esculturas preciosas que me comentabas que son también lámparas. Sí. Bueno, Ujú, parte de lo que era la moda, como comentaba, empecé a experimentar, ¿no? Me guardaba así pequeñas cositas que eran ya como obra, porque es lo que más me gusta, es hacer obra en realidad. sí. Así que empecé a hacer propuestas, empecé a trabajar con los libros, a Ujú, intervenir libros en obras, empecé con los cuentos de Alicia, las esculturas en libros, empecé a sí. probar esculturas
Siempre me gusta que en lo posible, muchas veces los diseños que trabajo tengan como doble funcionalidad. Ujú, Y fue ahí donde empecé a trabajar las damas de luz, que eran esculturas de mujeres en base a un molde, ujú, pero que son lámparas. Entonces es como que tienes una doble obra, ya, porque en el día tiene una forma, ¿no? Pero le pones la luz adentro en la noche y cambia claro. totalmente las arrugas que genera el papel y la textura. Entonces, es algo que trabajo mucho, obra. Ujú, Por ejemplo, ahora estoy trabajando más en lo que es papel maché, o sea, las ujú, texturas moldeadas, y estoy con esos proyectos de trabajar eso y las esculturas, y como ujú, tú dices, o sea, tengo toda esa línea de las sí, lámparas, y también he trabajado muchas lámparas de techo con ese mismo efecto, ¿no? De ujú, que generas una doble luz, digamos, ¿no? Por las arrugas que genera el papel. ujú. Se trabajan con otro tipo de papeles, ¿no? Papeles de algodón o papeles cebolla o Ah, mantequilla que permiten ser translúcidos ujú, y se trata el papel igual. Entonces ujú, tienes ese efecto de luz, pero que cuando las sí, arrugas, es como te decía, ¿no? Me gusta que no se pierdan las texturas. Entonces ya, todo lo que sea pliegue, arruga, eso me ayuda muchísimo, ¿no? muchísimo. Incluso el tema de flores, que Mm, es algo que trabajo mucho, los buquets y, bueno, todo tipo de arreglo floral. ya, Cuando empecé a trabajarlas, porque bueno, encuentras miles de tutoriales, ¿no? Que es lo básico, pero particularmente creo que tienes que darle un toque. Entonces empecé a trabajar esta textura que aprendí es rugoflexia, que es ujú, arrugar el papel, ¿no? Y las trabajo en base, o sea, primero arrugo los papeles y luego moldeo, entonces se ya, vuelven más orgánicas, las flores generan otro efecto, ¿no? Entonces, es básicamente como siempre trabajo todas las de las piezas, ¿no? piezas. Allá podemos ver una pieza, tienen que ver por dentro. Estoy amando, miren el detalle, detalle a detalle. María, contanos un poquito de qué trata esta escultura o esta pieza artística. Estoy viendo por detrás que es un Es un libro, libro, sí, es un libro. sí, todos son libros. Bueno, cuando empecé a trabajar los libros calados fue que igual, ¿no? Vi en el internet, digo: "Ah, guau, yo voy a empezar a probar esto", ¿no? Guau. Y dije: "Voy a empezar a probar las técnicas", y en realidad esto empezó, o sea, sin lo que está dentro, Ujú, era probar las técnicas de cómo cortar el papel, porque ya, dependiendo, o sea, los puedes cortar ya sea a mano, cortándolos, pero me gustó el tema de jugar en realidad, si te das cuenta, son 3 libros. sí. 3 libros en desuso, partes de 3 libros en realidad, ¿no? Ujú, Y empecé con los calados, empecé a trabajar los calados, que es algo que también trabajo mucho, ujú, y la idea, el concepto era y empecé a dibujar mis personajes, mis sí. caras que eran para las obras, que luego posteriormente las plasmé en almohadones. Que en Mm, realidad los dibujos de los almohadones surgen de los personajes que empecé a trabajar, a ajá, dibujar, porque es algo que empecé también a experimentar, a dibujar mis propios personajes sí, para los libros. Entonces, me gusta mucho el tema de naturaleza, como pintura, ves, sí. me gusta el tema de hojas y particularmente, trabajo mucho rostro femenino, pero me gusta jugar con el tema de cuerpos de aves, cuerpos, no sé, aves sirenas, aves peces, porque considero que eh, creo que nuestra relación es tan simbiótica con la naturaleza que nos rodea, ¿no? Que somos parte, o sea, es nuestra vida, todo lo que nos sucede en emociones, desde que estamos en el vientre, pasamos por un proceso simbiótico que es parte de lo que se refleja en lo que nos rodea. Entonces, creo que esa relación es tan íntima que por eso me gusta plasmar, como te digo, no sé, un ave que tiene cola de pez, porque al final el agua, el aire, la tierra, los elementos, todos se mezclan Sí, en uno. Entonces, de ahí que mis personajes son un tienden a todo, tener, sí, un todo, así una mezcla, ¿no? qué precioso. Y además, fuera de ser un libro, te cuenta una historia. Cuentan Entonces, historias. ahí te cuenta una historia tan linda que todo lo que nos relatas, Marión, es precioso. Y este libro toma vida. Toman vida, exacto, porque en realidad ese es el concepto, ¿no? Que lo que reciclas estás dándole una segunda vida Sí, y bueno, qué mejor que una vida de arte, ¿no? O sea, es sí, algo que se va a quedar ahí, digamos, ¿no? claro. Mm, Porque muchas personas piensan, me dicen, ay, no, pero estás destruyendo libros. Y le digo, no, a ver, un ratito, nos ubicaremos. O sea,
no todos los libros que tú ves, no todos los libros son obras o obras maravillosas que vas a guardar en tu librero, como yo Claro. tengo, que son sagrados, o sea, no los tocas. Hay Eso. montón de, hay montón de obras que son novelas que no son nada especial. Es más, hay malas novelas, pero que tienen Ya, una tapa dura espectacular y es un ya, libro bello, como objeto, ya. pero el contenido no es bueno. No te gusta. Entonces, Ujú, o hay libros de personas que han tenido muchísimos años en sus bibliotecas y ya los claro. papeles se han asoleado, que ya se ha Ujú, dañado el libro, ya no claro. sirve. Entonces, yo Ujú, compro esos libros claro, usados o que los van a botar y claro. les doy una segunda La vida. vida. Precioso. Y además existe percepción como en todo, ¿no? No, es Mucho cierto, depende de la porque, y es percepción. más, ¿no? O sea, por ejemplo, Ujú, yo compro muchos libros de los alemanes porque tiene la iglesia luterana, tiene una hermenéutica bien interesante. ujú, Ellos, todos los libros que recibe la iglesia, ellos los leen, son libros que ya toda la comunidad los ya. ha leído, los ha usado, o sea, ya están Ha así tenido su súper tiempo leídos, de vida. su tiempo de vida. Ujú, Ellos mismos ahí los compran, los siguen comprando entre ellos, ¿no? Pero ya hay ya, unos que ya no, y ya. no los votan porque la señora con la que, no, ella me decía, tenemos ese trauma obviamente de la guerra cuando Hitler quemó los libros, que no somos afectos a que, o sea, preferimos guardar Mm, libros de libros. claro, Y la convencí de que yo no los iba a votar ni los iba a claro. reciclar, sino que iba a hacer obra. Entonces, ella muy feliz Ujú, me los daba, me los vendían, ah, porque, claro, o sea, van a una segunda vida, ¿no? claro. Y tú encontrabas ahí, o sea, informes de empresas en unos Sí. empastes espectaculares, ¿no? Entonces, Ya. es ahí donde le explica a la gente, sí, o sea, no todo es Claro, algo que realmente merece guardarlo, ¿no? claro, claro. Y Entonces, claro, está ahí y al final después retoman su sí. esencia y además que lo pueden tener como una pieza de arte. Me encanta. Marión, ¿cuál es tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto, bueno, a ver, estamos trabajando una colección de obra que está decretado que se vaya a exponer en el exterior. Okey. Y bueno, de ahí han surgido unas vueltas también, como para el próximo año, Ujú, trabajar un concepto de poder sacar un desfile, ujú, obra y algo más, ¿no? ujú. Afuera. Ese es como el proyecto, así que lo tenemos para el año. Ya. Y de momento estamos como para fin de año con una exposición. Ujú, Todavía estamos viendo el tema, lamentablemente un poquito dependemos de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? En el ujú, tema político por el tema del próximo desfile, ujú. pero yo creo que no vamos a tener mayor problema en lograrlo como para fines de Fines de año, el año. próximo desfile, Ah, de este hay año, que ¿no? manifestarlo. Sí, está manifestado, Hay que está. manifestarlo. Marión, te agradezco muchísimo. Es precioso el arte que haces, es admirable y te agradezco también por permitirnos compartir tus experiencias, quién es Marión, conozcamos, sigamos apoyando nuestro arte. Te felicito y te agradezco muchísimo por permitirnos sentarnos acá en el espacio de Marión. Para mí es muy, pero muy, muy, muy importante este momento. No, yo muy feliz y muy agradecida y contenta que estén aquí, porque qué lindo compartir, o sea, yo creo que lo más lindo es compartir lo que uno hace, ¿no? O sea, es lo más bonito, o sea, las técnicas, todo, yo como siempre les digo, yo les doy las técnicas, yo los talleres les doy todo, porque la idea es compartir. Y eso genera que todo fluya y me parece que lo que están haciendo es genial porque el arte sigue, el diseño sigue y eso es lo que tenemos que apoyar, o sea, Claro, eh, y tenemos grandes maestros, aquí en nuestro país tenemos grandes artistas que yo feliz de ser parte de esto. qué precioso. Y además, al compartirnos tu arte, tu enseñanza, tus experiencias, estás dejando una huella que va a inspirar a muchas personas. Gracias. Entonces, Marión, muchísimas gracias. Te puedo ver. Ay, Gracias. hermosa. No, gracias a Muchísimas ti. gracias. Gracias. Y ya después vamos a ir compartiendo todas las colecciones que Marion tiene y que sigan su página. Ella va a ir compartiéndonos todo lo que ella hace. Y lo hace con mucho amor. Gracias a Gracias, ustedes. Marion. Gracias por mirar este episodio. Vamos a ir presentándoles diferentes propuestas a otros artistas bolivianos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Con mucho amor y arte, Alex.